días, queridos colegas investigadores, profesores, becarios, estudiantes. Sean todos muy bienvenidos a nuestras 11ª Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un placer nuevamente poder contar con amigos muy queridos, que ya hemos formado una familia a lo largo de tantos años, en el inicio de nuestra segunda década de nuestras jornadas, que se dice fácil, pero en realidad han sido el resultado de un esfuerzo compartido y colaborativo de todos nuestros queridos colegas. Bueno, como bien indicaba la doctora López Olvera, el objetivo de las jornadas ha sido buscar un punto de equilibrio entre la investigación en filosofía del derecho clásica, podamos llamarla así, de alto nivel, con la investigación en filosofía del derecho de vanguardia, así como el equilibrio entre la participación de ponentes del más alto nivel internacional, junto con nuestros colegas mexicanos, particularmente de la Universidad Nacional, dedicados a la filosofía del derecho. En esta ocasión, contamos con la presencia de colegas, de investigadores y profesores de distintos países, entre los que se encuentran la Universidad de Buenos Aires, desde luego la UNAM, la Universidad Católica de Río de Janeiro, la Universidad de San Luis, Argentina, la Universidad Estatal de San Francisco, la Universidad de Cartagena, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Federal de Minas, el Instituto Australiano de Tecnología, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Colegio de México y el Departamento de Derecho del Instituto de Energía de la Universidad Linz Johannes Kepler de Austria. La organización del evento está estructurada en las siguientes mesas. Tenemos 3 mesas de teoría jurídica contemporánea y considerando los cambios tan importantes que están ocurriendo a nivel transversal, no solamente en el derecho, sino que tocan prácticamente todas las áreas del conocimiento, en esta ocasión hemos querido dar peso especial a reflexiones sobre inteligencia artificial y de la misma manera continuar con lo que ha sido un sello característico también de nuestras jornadas, la vinculación entre derecho, neurociencias y cognición. En este sentido, tendremos una mesa de inteligencia artificial y derecho, una mesa de inteligencia artificial, cognición y derecho, una mesa de inteligencia artificial y epistemología jurídica y una mesa de cognición y derecho. De manera muy especial en esta ocasión, vale la pena resaltar la presentación del libro New Essays on the Fish-Dworkin Debate, organizado en colaboración con la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, a través del doctor Thomas Bustamante, quien es coeditor de esta obra, y con la participación de algunos de los más destacados filósofos del derecho a nivel internacional, incluyendo al propio doctor Stanley Fish. Entre estos se encuentran Margaret Martin, Maria Cahill, Nigel Simons, Brian Biggs, Trevor Allan, Jesse Wall, Sanford Levinson y Lars Finks. No me queda más que agradecer a todos estos queridos amigos, especialmente a quienes han estado con nosotros constantemente desde el inicio de nuestras jornadas, al doctor Jorge Fabra, al doctor Andrés Botero, al doctor Thomas Bustamante, al doctor Noel Struchiner y desde luego a la doctora Carmen Patricia López Olvera. Sin más, no me queda sino restar la certeza de que tendremos nuevamente unas jornadas sumamente fructíferas que facilitarán la sinergia entre la comunidad internacional, la comunidad nacional y este equilibrio entre filosofía jurídica de primer nivel y filosofía jurídica vanguardista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y a continuación escucharemos a la doctora Mónica González Contró, directora de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, para que nos haga el honor de inaugurar el evento. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio virtual. Quiero comenzar agradeciendo pues, al convocante y organizador de estas jornadas, ya por 11 ocasiones, al doctor Enrique Cáceres, de verdad por
pues la organización, la convocatoria a estas 11ª jornadas de filosofías del derecho de la UNAM, y pues por supuesto también a la doctora Carmen Patricia López Olvera también por esta gran convocatoria. Y pues no solamente se trata de un tema muy relevante, sino que este ha sido un esfuerzo sostenido, como puede darse cuenta por la asiduidad de estas jornadas, que es importante desde la filosofía del derecho, como bien decía el doctor Enrique Cáceres, reflexionar sobre la teoría jurídica, que ha sido pues uno de los temas clásicos, la respuesta a esta pregunta de qué es el derecho, qué debe ser el derecho, ¿no? En dónde están sus confines, pero también abordando los temas emergentes, las agendas que la realidad, como no puede ser de otra manera, nos enfrenta y a las que el derecho debe de responder. Y en ese sentido, la filosofía del derecho justamente se encarga sobre la reflexión de cómo debe ser el derecho, cómo debe regular desde la ética, desde las funciones mismas del derecho, estas realidades emergentes que en este caso se concretan en estas 11ª jornadas en la inteligencia artificial, que sin duda alguna presenta retos importantísimos desde la perspectiva jurídica, al ser un fenómeno que afecta a la sociedad, desde luego que es muy relevante. El derecho no puede ser ajeno, pero tampoco el derecho, desde una visión aislada, puede dar respuesta a estos desafíos que nos presenta la inteligencia artificial. De manera que tiene que hacerlo utilizando otras aproximaciones desde la multi-, inter- y transdisciplina, que debe reflexionar sobre la inteligencia artificial, qué desafíos presenta, pero además cómo debe el derecho responder, cómo debe el derecho regular el uso de la inteligencia artificial, que es una realidad y que pues desde luego puede tener impactos importantes en la vida de los seres humanos, en la dignidad de las personas, en la convivencia social, como ya hemos visto. Sin duda alguna, pues el doctor Enrique Cáceres es pionero en este tipo de estudios. Desde hace mucho tiempo, pues sus investigaciones han dado precisamente cuenta de que pues el derecho no puede verse de forma aislada, sino que hay muchos otros elementos, en particular también las neurociencias que han sido objeto de estudio, que influyen en las decisiones jurídicas y que por eso la filosofía del derecho tiene que tener todos estos factores, ¿no? Todos estos elementos para enriquecer su reflexión. No me cabe la menor duda que por el perfil de las personas ponentes, por los ejes temáticos alrededor de los cuales se han articulado las mesas, que como bien ya decía también el doctor Cáceres, abordan pues desde la teoría jurídica estos nuevos elementos y también desde una visión, las últimas mesas interdisciplinaria, serán de muchísimo beneficio para la reflexión jurídica, para los sistemas jurídicos, no solamente mexicanos, sino también para toda la región, que pues como decíamos, ¿no? Tenemos que responder desde estas nuevas realidades ante los desafíos que nos presentan, pues en este caso, ¿no? De manera muy concreta, la inteligencia artificial. No me queda sino desearles el mayor de los éxitos en estos 3 días, en donde pues estaremos reflexionando sobre la filosofía, desde la filosofía del derecho, sobre estos temas. Y pues sin más, siendo las 9:26 del 13 de noviembre de 2023, damos por formalmente inauguradas las 11ª Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM. Enhorabuena y muchas gracias. Tengo el privilegio de presentar y de contar entre nosotros en esta conferencia magistral inaugural a alguien que sin duda alguna es una de nuestras leyendas en la filosofía del derecho a nivel internacional y desde luego a nivel latinoamericano, el doctor Ricardo Guibur, que forma parte de esa famosísima y que nos ha dejado tanto conocimiento, no solamente en nuestros países, sino en el mundo entero, la Escuela Analítica de Buenos Aires. Es un verdadero honor. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros esta mañana. Leeré una muy breve semblanza
de la trayectoria brillantísima del doctor Guibord. Él es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular emérito a cargo interinamente de una cátedra de Teoría General del Derecho. Asimismo, es director de la Maestría en Filosofía del Derecho, en la cual dicta materias de enfoque analítico, seminario de análisis ontológico nosológico, seminario de análisis ético, aplicación analítica del derecho y seminario de tesis. También es profesor en cursos de doctorado, introducción a la epistemología, análisis ético, estructuras argumentales, teoría y práctica de la tesis, y es profesor en la maestría de magistratura, bases del pensamiento judicial. En la Universidad Nacional de Mar de la Plata es profesor de doctorado de la materia Teoría General del Derecho. Ha publicado 15 libros y más de 200 artículos sobre filosofía del derecho, lógica, epistemología jurídica, ética, filosofía, derecho del trabajo, informática jurídica, teoría de sistemas, administración de justicia y enseñanza del derecho. Ha dado múltiples conferencias en América y en Europa. Sus puntos de vista de partida instrumentales son el análisis del lenguaje y la reconstrucción metodológica, y sin duda alguna, aunque no está aquí en su semblanza curricular, es de esos académicos que no quedarán al margen de la historia. El doctor Guibord, en esta ocasión, nos presentará la ponencia Las valoraciones y la función del derecho. Adelante, Ricardo, cuando tú lo desees. Buenos días. La UNAM, la gran universidad hermana de la mía, me hace hoy el honor de permitirme dirigirme a los colegas y amigos mexicanos en las jornadas de filosofía del derecho. Este encuentro tradicional que se ha hecho famoso por su calidad, su libertad y su calidez. Estoy muy agradecido al profesor Cáceres y al instituto organizador por esta nueva oportunidad de cambiar ideas con los colegas de la UNAM. Como expresión de esa gratitud, quiero referirme hoy a un tema muy conocido, tal vez el más traído y llevado en los debates sobre filosofía del derecho, día tras día, año tras año, congreso tras congreso. Se trata de la moral y de su papel en el derecho. No en el contenido de las leyes, que es una relación evidente y ampliamente admitida, sino en la definición misma del fenómeno jurídico y en el manejo técnico que haya de presidir la identificación de las normas y su aplicación final a los casos concretos. Todos saben que yo soy un positivista, o paleopositivista, como nos llama mi amigo Ferraioli, a lo que tal vez debería agregar, con el perdón de la palabra, por estar tan fuera de moda en estos tiempos de pospositivismo. Pero no voy a abundar en argumentos a favor del positivismo ni en contra de los diversos naturalismos, cosa que he hecho a menudo hasta ahora. Trataré hoy de examinar, casi como un curioso externo, lo que pudiera considerarse la estructura del pensamiento ético, el modo como encaramos nuestras preferencias morales, la manera como a lo mejor nuestro razonamiento puede reconstruirse tentativamente desde su origen. Y las conclusiones que propongamos podrían tal vez arrojar un poquito de nueva luz sobre la actitud genérica con la que cada uno salga a construir su propia teoría general del derecho. Que todos valoramos es un hecho evidente y pacíficamente aceptado. A cada momento adoptamos preferencias por un objeto sobre otro, una conducta frente a otra, un pensamiento más que otro. No podríamos vivir sin valorar, sin opinar, sin decidir, aprobar o desaprobar. Lo que se discute teóricamente no es la actitud de valorar, sino los criterios a usar para calificar una valoración como correcta o incorrecta. Estos criterios que comúnmente llamamos valores.
al llamarlos así, al llamarlos valores, parecemos atribuirles una existencia independiente y objetiva. Suponemos, lingüísticamente hablando, que los valores están en el mundo, por así decirlo, para servir de guía a nuestras preferencias como las preferencias ajenas. Pues bien, en lugar de inquirir sobre el origen metafísico de los valores, sugiero que podemos preguntarnos, aunque sea conjeturalmente, cómo llegamos a elaborarlos o a conocerlos, si esta es nuestra pretensión, y cómo los hacemos funcionar dentro de nuestra mente. Los especialistas en ética, cuando discuten sobre la fuente de los valores, suelen distinguir dos concepciones diferentes: el consecuencialismo y el deontologismo. El consecuencialismo, del que el utilitarismo es un núcleo consistente, supone que la justicia o la injusticia de una acción depende de las consecuencias que ella tenga. Como dentro de la concepción causal más extendida, cada acontecimiento, incluidas nuestras conductas, da lugar a una nube infinita de efectos causales, y como algunos de esos efectos son mejores que otros, o más convenientes, o placenteros, o superiores en algún otro sentido a discutir, la mejor conducta es la que tiene mejores resultados. Por sus frutos los conoceréis, para parafrasear una sentencia bíblica, evangélica. El deontologismo, en cambio, supone que hay reglas morales debidamente establecidas, reglas que es preciso obedecer porque ellas mismas son valiosas, aún con independencia de nuestro juicio acerca de las consecuencias de cada conducta. Cada una de las dos tendencias tiene sus ventajas y sus desventajas. El consecuencialismo nos provee una fuente creíble para nuestras preferencias morales, pero a la vez genera una dispersión bastante incómoda de criterios. Primero, porque los sujetos pueden tener distintas opiniones acerca de cuáles consecuencias son mejores que sus alternativas. Y además, porque aun cuando estuviéramos de acuerdo en este punto, sería muy difícil conocer, prever y medir las consecuencias de cada acción que proyectáramos. El deontologismo, por su parte, es capaz de proponer un sistema de normas morales orgánico, unificado y práctico. Pero, por una parte, requiere un fundamento accesible y creíble para la identificación de esas normas. Y por la otra, aparece como demasiado rígido, o bien se abre a un panorama de excepciones y de salvedades bastante caótico y ciertamente controvertible. En el discurso moral más extendido, puede observarse que el deontologismo tiene cierta prevalencia. Las personas que elogian o critican conductas desde el punto de vista ético suelen aplicar para eso reglas morales cuyo contenido dan por sentado, cuya validez les parece evidente y cuyas excepciones quedan fuera de foco en el debate encarnizado. El consecuencialismo aparece como una teoría blanda, relativista y poco apropiada para seguir claramente la vida en sociedad, a menos que se lo extrapole a un ámbito colectivo bastante controvertible, como después voy a decir. Una muestra de lo que estoy diciendo es el discurso de los derechos humanos. Todos, o casi todos, estamos de acuerdo en defender los derechos humanos, pero a menudo no lo estamos en el modo de aplicarlos a los casos concretos, lo que conduce a postular una ponderación que tiene muchísimo de subjetivo. Sin embargo, este desflecamiento interpretativo no causa ninguna mengua
en el énfasis prescriptivo con el que se invocan los derechos. Cuando se inquiere por la fuente de los derechos humanos, es común referirse a textos constitucionales o a tratados internacionales. Pero aquellos que redactan esos textos jamás se proponen crear esos derechos, que se consideran preexistentes, sino tan solo enumerarlos y dejarlos expresados para que en el futuro sean respetados. Su verdadero origen queda entonces en una nebulosa en la que compiten la voluntad divina, la preferencia o la necesidad de los seres humanos, no siempre la de todos ellos, alguna suerte de determinismo histórico o la simple convicción de que los deseos predominantes en nuestra sociedad son mejores, preferibles o jerárquicamente superiores a los de otras personas o comunidades que puedan ser divergentes. El discurso de los derechos humanos, entonces, adopta el deontologismo como táctica de predominio, pero apenas se atreve a mencionar el consecuencialismo como la fuente última de su potencia. Los derechos se apoyan en los principios se apoyan en los derechos, y todo eso junto se da por evidente sin más profundización. Un perfecto círculo vicioso. En este caso más bien virtuoso, pero círculo al fin. Si reflexionamos acerca de una vía de salida de todo este problema, es posible imaginar cómo pudo haber empezado todo. No cómo empezó de veras, porque eso requeriría conocimientos antropológicos, históricos y paleontológicos que no llego a vislumbrar siquiera. Pero falta de conocimiento efectivo, alguna conjetura puede darnos cierta utilidad. Como decía al principio, es un hecho que los seres humanos, probablemente como muchos otros animales, experimentamos valoraciones, preferencias y deseos. No podemos vivir sin ellos, porque son la fuente de nuestras decisiones y de nuestras acciones. El vínculo entre deseo y acción tiene fundamento causal. Si se nos aparece un puma, tenemos miedo de que nos devore, porque ya lo hizo con otros cavernícolas amigos. Para evitarlo, nos trepamos al árbol, porque pensamos que el puma no nos va a seguir hasta ahí. Es claro que cualquiera de nuestras premisas puede ser equivocada. Por ejemplo, el puma puede subirse al árbol, y esto probablemente nos costará la vida. Pero ya sea con acierto o con error, la secuencia del razonamiento es siempre la misma: percepción, valoración, conjetura causal, decisión y acción. Y esto vale tanto para comer unos chiles en nogada como para bailar la danza de la lluvia en caso de sequía o para votar en las elecciones. Ahora bien, la existencia de situaciones repetitivas y de valoraciones también coincidentes da lugar en la conciencia de cada individuo a ciertos criterios generales. Cada vez que aparezca una situación de clase S, corresponde adoptar una conducta de clase C. Estos criterios, una vez conformados, pueden recibir el nombre de hábitos o actitudes personales. Pero las situaciones, las valoraciones y actitudes no se limitan a los individuos. Muchas de ellas se repiten también en otros sujetos, y los criterios se comunican entre los miembros de una sociedad, como también se reproducen hasta cierto punto hacia las generaciones siguientes. Uno de esos criterios, presente incluso en otras especies animales, es el que rige nuestra conducta en caso de peligro: evitar, huir o pelear. Lo que pretendemos es no ser perjudicados. Y una manera tradicional de procurar no ser perjudicados es reaccionar contra el agresor
para que él no vuelva a hacerlo. Y además para que otros, además, se abstengan de agredirnos al ver que reaccionamos con eficacia. A menudo también suponemos que el efecto se potencia si nuestra reacción aparenta ira, estamos muy enojados, porque ese sentimiento puede hacer temer a nuestros rivales respuestas desmesuradas de nuestra parte y de ese modo contribuir a la disuasión. Ahora, permítanme una conjetura adicional sobre la evolución de ese criterio en un tema histórico, el duelo. En siglos anteriores, se llegó a establecer entre ciertos círculos que una persona no debía tolerar un insulto sin retar a su oponente a una contienda armada, porque esa era la reacción capaz de atemorizar y disuadir a cualquier ofensor potencial. Pero el criterio no se describía con estas palabras. Se hablaba de lavar el honor, obtener satisfacción, dejar a salvo la honra. Estas expresiones lingüísticas mostraban un grado de abstracción casi metafísico. Ya no se trataba de una decisión prudencial del caballero ofendido, sino de un deber caballeresco. Quien tolerara un insulto público quedaba deshonrado, es decir, era despreciado por terceras personas que por lo visto ahora podían ofender al ex caballero tenido por cobarde sin correr peligro. Claro, estoy hablando de caballeros varones, ¿no? Estas normas jamás se referían a las damas. Pero bueno, esto forma parte del patriarcalismo histórico. En el ejemplo, me interesa destacar que el concepto de honor expropiaba la ofensa hacia el ámbito colectivo. Si el ofendido no se había sentido tan mal frente al insulto, o si simplemente no tenía deseos de batirse en duelo, de todos modos estaba obligado a hacerlo para cumplir con su deber frente a la sociedad en la que vivía. Algo de esto se veía también, si me permiten algo con algo de humor, en antiguas películas del oeste. El viejo y famoso pistolero estaba tomando una copa en el salón cuando un joven ambicioso venía a provocar. El hombre mayor, con buenas maneras, trataba de convencer al otro de mantener la paz. Pero finalmente, ante la insistencia del joven, no tenía más remedio que salir a la calle y desenfundar primero, claro. No lo hacía por odio personal, ni por decisión propia, sino porque de otro modo se vería expuesto a escarnios y peligros insoportables. Lo que vengo diciendo apunta a establecer un continuo entre consecuencialismo y deontologismo. Las reglas éticas que consideramos obligatorias se originan en la vieja secuencia del razonamiento, percepción, valoración, conjetura, decisión, acción. Sin esa secuencia original, es difícil suponer que alguna norma hubiera llegado a establecerse. Pero en sentido inverso, el establecimiento de una norma obligatoria, de un deber, cumple varias funciones. Primero, la consolidación o la cristalización del criterio en sus términos generales, sin dar lugar a excepciones muy complicadas. En segundo lugar, la facilidad para transmitirlo y enseñarlo sin necesidad de incurrir en enojosas explicaciones causales. Y en tercer lugar, la postulación de un fundamento abstracto, socialmente sostenido, pero de naturaleza metafísica, que construye la internalización del criterio por parte de los miembros actuales y futuros de la sociedad. Para ilustrar lo que digo, pensemos en nuestra infancia. Nuestra madre no nos decía, no hagas esto porque tu acción puede tener malas consecuencias.
Decirlo le habría llevado a largas explicaciones frente a la insistente curiosidad nuestra, explicaciones que no tenía ganas de dar. En cambio, en lugar de hacer eso, nos pegaba en la mano y nos decía, esto no se hace. Frase donde el pronombre se evocaba una autoridad misteriosa, pero inapelable, aceptada por las personas mayores, pero originada en fuera uno a saber quién. Nadie nos lo decía ni lo preguntábamos. En resumidas cuentas, tanto para los chicos como para los adultos, tanto para los cavernícolas como para los programadores de inteligencia artificial, el consecuencialismo parece ser el fundamento, la medida, el alcance y la fuente de excepciones del deontologismo, en tanto el deontologismo es la formulación retórica y la fuerza psicológica con la que el consecuencialismo puede cumplir su función en la práctica. Esta colaboración de ida y vuelta entre las dos concepciones no carece, sin embargo, de dificultades y conflictos, como los que ofrece cualquier cristalización eficaz de un criterio razonable. Imaginemos un ejemplo inspirado en las 1001 noches. Hemos frotado la lámpara de Aladino y el genio aparece, ofreciéndonos lo que más deseemos. Luego de un pequeño conciliábulo sobre derechos humanos, le respondemos que nuestro mayor principio es la vida. El genio, poco conocedor de la mente humana, ofrece entonces multiplicar la cantidad de bacterias, cucarachas y ratas para que haya mucha vida. Horrorizados le decimos que no, que nos referíamos a la vida humana. Entonces sugiere multiplicar la fertilidad de las parejas para que cada una tenga al menos 10 hijos. También lo rechazamos, claro. Nos ofrece la inmortalidad, pero no nos parece colectivamente práctica, porque provocaría una explosión demográfica mundial. Finalmente logramos explicarle al genio que lo único que queremos es algo más modesto, que ningún ser humano sea privado de la vida por otro ser humano. El genio, ya desconfiado a esta altura, duda, ¿no? Disculpen, dice, pero tengo entendido que ustedes tienen ciertas instituciones llamadas pena de muerte, defensa propia, eutanasia, guerra, donde al parecer admiten la privación de la vida y a veces hasta la festejan y la premian. ¿Podrían, por favor, escribir una lista precisa con sus verdaderos deseos, sus alcances, sus límites y sus excepciones, para que yo entonces pueda satisfacerlos con exactitud? El pobre genio de Aladino está esperando desde hace 1500 años que le proveamos la lista pedida. El ejemplo que acabo de proponer, claro, es imaginario, de Aladino, pero no es difícil compararlo con nuestras tribulaciones reales. Todos afirmamos que no hay que perjudicar a otro, alterum non ledere, decía Ulpiano, pero nos reservamos opinión acerca de en qué casos es admisible hacer algo que moleste a un tercero, como por ejemplo rechazar una propuesta amorosa, acto justificado, que sin embargo provoca gran frustración y pena al pretendiente. Si no tuviéramos que perjudicar a otro, la chica siempre tendría que decirle que sí al muchacho, lo que es absurdo. Todos queremos dar a cada uno lo suyo, claro, sum cuique tribuere, pero discutimos a cada momento que lo suyo debido a cada cual, con lo que no nos ponemos de acuerdo nunca. Reclamamos libertad, sin reparar en que cualquier libertad o derecho de uno consiste en alguna obligación de otro. Permítame imaginar un ejemplo. Se ha organizado una marcha pública a favor de la libertad, en la que todos, claro, estamos participando. Al frente va una bandera horizontal. Queremos libertad, sostenida en 2 palos. Uno de los palos lo lleva un líder revolucionario
el otro un poderoso empresario. Los dos están pidiendo libertad, pero es claro que no quieren la misma libertad, sino libertades conflictivas entre sí. Cada uno quiere limitar la libertad del otro. También predicamos la igualdad, pero tenemos gravísimos desacuerdos sobre quiénes deben ser tratados igualitariamente con quiénes, respecto de qué clase de distribución de bienes materiales o simbólicos, y cuáles son los criterios de igualdad que queremos satisfacer. Además, casi siempre terminamos por reducir nuestro ideal de igualdad a un rasero mínimo al que llamamos dignidad humana, por encima del cual reconocemos méritos y derechos desiguales. No estamos de acuerdo sobre cuál tenga que ser el nivel de ese rasero mínimo, especialmente cuando tomamos en cuenta a asesinos y violadores seriales, donde ya el rasero mínimo se nos baja casi hasta cero. Pero incluso por encima de ese umbral, no coincidimos en identificar, estimar y ponderar cuáles son las circunstancias que determinan esos méritos o que justifican esos derechos. Como conclusión de lo que vengo diciendo, sugiero que cuando ingresamos en el terreno de los fundamentos morales, el consecuencialismo muestra problemas de investigación, ya que es muy difícil abarcar todas las consecuencias posibles o probables de cada conducta, así como la proposición que corresponda a cada conducta determinada como factor causal de una consecuencia comprobada o conjeturada. Además, claro, por supuesto, de la dificultad para definir la palabra mejor en términos universales. A su vez, el deontologismo tiene problemas de mensura, porque no hay acuerdo sobre los alcances de cada criterio, valor, deber o derecho, ni sobre las condiciones de su derrotabilidad. Este tema de la derrotabilidad, dramáticamente presente cada vez que intentamos ejercer la famosa ponderación, nos enfrenta a la carencia de un método que sea a la vez consensuado y confiable. Aquí considero necesario aclarar qué entiendo por confiable en materia de método. Por confiable, entiendo un método que me dé a mí siempre el mismo resultado en circunstancias semejantes. Que le dé también a terceros el mismo resultado en las mismas circunstancias. Y que al definir lo que se entienda por circunstancias adecuadas, no requiera condiciones intransferibles, como la calidad de medium, o de hijo del sol, o de iniciado en el esoterismo. Es decir, tiene que ser practicado por cualquiera. En este contexto, observo, con el permiso de ustedes, que al parecer la mayoría de las personas tiende a tener por bueno el método de la introspección, al que llamamos de varias maneras. Le llamamos razón práctica, intuición, sindéresis, frónesis, o simplemente buen sentido, o sentido común. Este consenso me recuerda el espectáculo de magia, donde el prestidigitador saca un conejo de la galera. El conejo, claro, no aparece por arte de magia. Estaba ahí desde antes, hábilmente introducido por algún medio oculto a la vista del espectador. Sugiero comparar nuestra conciencia con la galera del mago. Una mente llena de convicciones, ideas y tendencias, muchas de ellas inconscientes, que fueron introducidas ahí por nuestra crianza, nuestra educación y nuestras reacciones frente a las más diversas vicisitudes de nuestra historia individual. Todos tenemos un conejo en nuestra galera, pero no necesariamente del mismo color. Y cuando el color de nuestro conejo es distinto del vecino, o cuando nuestro prójimo, en lugar de un conejo, extrae 3 cucarachas, 2 chapulines y un camello, no disponemos de un método aceptado para demostrar
¿Cuál de estos zoológicos personales es mejor o peor que el otro? Este es el punto donde falla la ponderación. Todos ponderamos a cada momento y los jueces están formalmente obligados a hacerlo. Pero el sistema de pesas y medidas necesario para esa práctica, incluida la conocida fórmula del peso de Alexis, reposa en última instancia en los bichos que habitan la galera del intérprete. Solo que cuando esos bichos coinciden con los nuestros, afirmamos alegremente que estamos ante la buena doctrina. Queremos comparar derechos, principios y argumentos, pero no tenemos parámetros comunes para cuantificar el valor de cada uno de ellos, que metafóricamente llamamos peso, para depositar cada elemento en nuestra abstracta balanza de la justicia. En estas condiciones, la balanza no funciona, salvo como resultado individual de las especies animales que pueblan nuestra mente, incluido nuestro misterioso subconsciente. Estas reflexiones que vengo haciendo, tan escépticas por cierto, podrían llevarnos a buscar un equilibrio más humilde entre consecuencialismo y deontologismo, considerándolos tal vez dos caras de una misma moneda, una moneda acuñada por cada sujeto, intercambiable solo a veces por la de otros sujetos, a menudo afectada de inflación y sujeta muchas veces a la tiranía del mercado. Con esa metáfora, no propongo que abandonemos las convicciones morales que tengamos, porque ellas son necesarias y no podemos prescindir de ellas. Pero si advertimos y aceptamos los inconvenientes metodológicos de nuestro discurso ético, podemos dejar de postularlas como verdades evidentes o demostrables y atrevernos a sostenerlas simplemente como nuestras, fundadas argumentativamente y debatirlas públicamente. El resultado puede no ser apreciado como satisfactorio para todos, como sucede de hecho con el método democrático. Para adoptar decisiones políticas no da resultado que a todos satisfaga. Pero al aceptar teóricamente nuestras evidentes limitaciones humanas, dejaremos de llamar realidad a nuestros deseos y conocimiento a nuestras opiniones, para encarar nuestro pensamiento de manera más realista y más humilde. Permítanme un pequeño paréntesis para una reflexión ilustrativa. Todos somos fervientes demócratas, pero sabemos que las elecciones limpias y leales no garantizan el acierto de las medidas políticas que el gobierno electo tenga que tomar. Si tuviéramos un método confiable, si tuviéramos un método confiable en los términos que definí antes, para la opción de decisiones políticas, la democracia sería una estupidez. Algo como hacer una encuesta pública para resolver un cálculo matemático o para averiguar si Carlomagno fue anterior o posterior a Kennedy. No hacemos eso. Son verdades que son demostrables. Si tuviéramos ese método para los conflictos individuales al mismo tiempo, jamás habríamos creado un poder judicial. Cualquier cuestión particular o colectiva se resolvería mediante un razonamiento unívoco e infalible, y no mediante elecciones ni criterios judiciales. Si tenemos gobierno y si tenemos jueces, es porque no disponemos de aquel método confiable. Pero en nuestro discurso político y jurídico actuamos como si lo tuviéramos y nos consideramos meros conocedores de verdades valorativas objetivas. Algo está funcionando muy mal en este discurso, me parece a mí. Desde la óptica humilde que estoy sugiriendo, aplicada al pensamiento jurídico, podríamos concebir el derecho entero como un conjunto de criterios clasificatorios
que sirven para distinguir las conductas obligatorias de las prohibidas y las facultativas. Digo un conjunto y no un sistema, porque aunque los criterios están entrelazados unos con otros y reconocen entre ellos jerarquías y preeminencias, muestran a veces contradicciones y a menudo incertidumbres libradas a la opinión de intérpretes y aplicadores. Incluso la cuestión de qué criterios pertenecen al derecho y cuáles no le pertenecen puede parecer controvertida, hasta el punto que es preciso someterla a la decisión de tribunales colegiados, donde un tema tan vital se resuelve por mayoría de votos. Y curiosamente, nadie se atreve a afirmar que el juez que queda en minoría es por eso un mal magistrado, incapaz de ver el derecho cuando lo tiene ante sí. Ahí es donde el sistema jurídico se nos muestra complicado y hasta misterioso. Y frente a ese misterio, reaccionamos llevando nuestras discusiones hacia afirmaciones abstractas e indemostrables. Sostenemos el imperio de la ley, idea emparentada con el deontologismo. Pero al mismo tiempo queremos flexibilidad interpretativa, condición favorable al ejercicio del consecuencialismo. Seguridad jurídica, reclaman unos. Búsqueda de la justicia para el caso particular, piden otros. Pero en esta controversia buscamos fundamentos apodícticos, olvidándonos de que apenas pretendíamos un equilibrio cuantitativo entre dos polos opuestos. Ese punto de equilibrio, que no está en ningún topos uranos, sino que depende de nuestras propias decisiones, no puede ser investigado con verdad, pero sí puede ser analizado con pragmatismo. Permítame, por favor, una última reflexión acerca de este tema. La seguridad, la certeza, la decidibilidad es un concepto fácil de manejar, aunque a veces difícil de satisfacer. Cuanto menor sea el margen de duda que susciten los criterios jurídicos en la mente de magistrados, funcionarios, abogados y ciudadanos, mayor es la seguridad jurídica. A mayor seguridad, menor nivel de conflictos y mayor paz. Pero no necesariamente mejor justicia, ya que la aplicación lisa y llana de la ley no suele satisfacer a todos, especialmente en presencia de circunstancias particulares que cada uno pueda considerar más o menos relevantes con prescindencia del texto legal. Por eso, muchos juristas consideran la discreción judicial como el santo grial de la justicia posible. Consideran que no es tan importante atender al texto legal escrito, sino considerar las circunstancias de cada caso y darles la mejor solución posible. Para eso disponen no solo de diversas técnicas interpretativas capaces de conducir a soluciones distintas, sino de principios y derechos fundamentales que, expresados con la vaguedad propia de su concepción política, pueden servir de fundamento a decisiones novedosas o incluso enfrentadas entre sí. Pongo por testigo de esta afirmación a nuestro amigo el genio de la lámpara de Aladino, todavía tan perplejo ante nuestras complejidades. Esa preeminencia de la búsqueda de la justicia sobre el imperio de la ley responde a una inquietud política muy plausible, nacida de las tragedias del siglo XX y en especial de las experiencias contemporáneas con la Segunda Guerra Mundial. Pero me parece claro que desde el punto de vista técnico-jurídico representa un grave retroceso. Los seres humanos inventaron la ley para perseguir la justicia, entre otros objetivos. Pero como los resultados no fueron muy satisfactorios, ahora destruyen el vehículo pensando que van a llegar a destino por otros medios. Esos medios son, me parece, el espejismo por el que nos estamos dejando guiar. Como la ley puede ser injusta, apelamos a la democracia. Como la propia democracia puede suicidarse,
como ocurrió en la Alemania de Weimar. Confiamos nuestra suerte a los principios y a los derechos humanos. Pero por fuerte que sea nuestro apoyo político a estos enunciados, no logramos convertirlos en verdades objetivamente demostrables. Y terminamos sometiéndolos al parecer de los jueces, que, admitimos, también pueden equivocarse. Entonces empezamos a imaginar clavos al rojo de donde colgar nuestras certezas. Ya no es tan común referirse a la voluntad divina, que por su soporte en la fe por lo menos resultaba inconmovible. Pero hablamos de un consenso universal sin convocar a todos los humanos a encuestas sobre acuerdos reales y prácticos. Invocamos la argumentación, olvidando que su indudable utilidad no alcanza a garantizar conclusiones. Incluso hemos vuelto a mencionar la naturaleza del hombre, como hace Alexis, concepto que nunca se define en términos físicos ni biológicos, sino ideológicos. Pero ninguno de esos apoyos, remedios de nuestras más caras preferencias, se revela sólido frente a controversias reales o posibles. Estamos, por lo visto, enfrentando las dificultades de las que hablábamos al principio. Cada uno de nosotros puede ejercer el consecuencialismo, si así lo desea, y si se anima a conjeturar efectos causales de las conductas. Pero ese ejercicio individual se revela endeble cuando se enfrenta a las conclusiones de personas disidentes o rivales. Queremos refugiarnos entonces en el deontologismo, para lo que nos vemos constreñidos a postular una ontología y a proclamar las ventajas de un método igualmente débil. El resultado puede ser retóricamente poderoso y aún políticamente deseable, pero es epistemológicamente controvertible. Nuestras normas son tan blandas como nuestras preferencias comparadas. Estoy hablando de un resultado teórico, claro, pero la teoría se refleja inevitablemente en la práctica, y la práctica jurídica, atada por principios y derechos a una práctica moral dependiente de una metodología fallida, está a la vista. Las sentencias judiciales, encargadas de apreciar elementos ideológicamente abstractos, son cada vez más impredecibles. Como cualquier interés puede encontrar fácilmente argumentos para sostenerse, los tribunales se colman de procesos y los juicios se demoran más de la cuenta, lo que favorece las aventuras judiciales y disminuye la confianza pública en la justicia. Es más, la política se judicializa, lo que contribuye a que la justicia se politice y empieza a prevalecer entre los ciudadanos la idea de que el orden jurídico no es más que un disfraz para el ejercicio un tanto caótico del poder. Así entonces, el equilibrio entre consecuencialismo y deontologismo, que aplicado al derecho alude a un equilibrio entre equidad y seguridad jurídica, no puede ser hallado en los lugares donde se lo busca. Sería preciso construirlo mediante el diálogo sincero y la explicitación de los criterios que se convinieran. En resumidas cuentas, se trata de reproducir en el nivel colectivo la secuencia original que mencioné al principio para la construcción del pensamiento ético personal. Primero, averiguar qué quiere cada uno, pero no cuál es su reclamo específico, fruto de las circunstancias y urgencias de su vida, sino tomando en cuenta todos los aspectos relevantes de la vida social. Luego, debatir y negociar las preferencias individuales hasta definir algo parecido a un panorama común. En tercer lugar, investigar los medios más eficaces para acercarse a ese relativo consenso. En cuarto lugar, actuar para ponerlos en marcha en la medida de lo posible. Mientras la realidad, por su parte, ejerce su propia dinámica y sigue proponiendo nuevas circunstancias a las que se hace preciso responder con nuevos deseos, debates, acuerdos y variación de acciones. Y así funciona la vida.
Esa sería la secuencia ideal para la construcción de una ética inteligible, intersubjetiva y dotada de diversos niveles de variabilidad en el tiempo. Y una manera de conciliar el origen consecuencialista del pensamiento ético con la formal presentación deontologista de sus resultados. Pero conviene destacar que esta presentación de resultados, idealmente consistente con la formulación de normas jurídicas precisas y reguladoras de condiciones objetivamente identificables, es muy diferente de la reflexión original, difusa y flexible, tan parecida a nuestro discurso sobre principios y derechos fundamentales. Sobre esa diferencia hacemos equilibrio como en la cuerda floja. A modo de conclusión final, sugiero en primer lugar que deberíamos abandonar la ilusión del método axiológico introspectivo. En segundo lugar, clarificar las pulsiones consecuencialistas que dan nacimiento a nuestras preferencias morales y políticas. Y en tercer lugar, elaborar una técnica jurídica que, más allá de nuestro juicio sobre los contenidos del derecho, restablezca en lo posible la función de la ley en la organización de la convivencia social. Muchas gracias por su paciencia y estoy a disposición de ustedes. Gracias. Tenemos algunas preguntas por parte del público, pero antes quisiéramos darles la palabra a algunos de los ponentes participantes en nuestro evento. ¿Sí me escucha, perdón, doctor? Sí. Ok, perfecto. Estaba por ahí la participación del doctor Jorge Fabra Zamora. ¿Sí nos escucha, doctor Fabra? Sí, muchísimas gracias, Patty, y muchísimas gracias al profesor Gibul por esta interesantísima, este tour de force que comenzó con una pregunta, la pregunta fundamental de la ética y la metaética, y terminamos con reflexiones bien específicas en materia de derechos fundamentales, el fundamento de los derechos y la decisión judicial, y una defensa de un positivismo, pero más que todo de una humildad epistémica al momento de atender las preguntas. Tengo numerosas preguntas, pero quiero centrarme en dos. La número uno es el modelo, como podemos llamarlo, un modelo metaético unificado que una consideraciones consecuencialistas y deontológicas. Esa es una ambición, un santo grial como una teoría unificada de la cuántica y la gravedad, algo así. Pero entonces, para hacerlo más sencillo, le pediría un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo podríamos convertir algo deontológico clásico como el imperativo categórico kantiano en términos consecuencialistas? Ese es como un litmus, un test de litmus para ver si funciona. Y la segunda pregunta es sobre la ponderación y sobre las numerosas críticas que avanza frente a este modelo de la ponderación. Y encuentro las críticas válidas. Pero me gustaría saber cuál es su opinión ¿es posible hacer compatible la adjudicación de los derechos fundamentales con el modelo legal que está proponiendo? Usted propuso como un modelo donde la ley resuelva estos problemas. Y mis intuiciones están relacionadas con eso, pero ¿cómo hacer la aplicación compatible con un modelo donde la ley resuelve los problemas sociales y más allá? Bueno, listo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted por su pregunta. No sé si voy a recordar todos los aspectos de la pregunta para responderlos, pero usted me auxiliará al respecto. Para empezar, yo no estoy proponiendo un santo grial del pensamiento ético, entre otras cosas, porque no creo mucho en el pensamiento ético. Estoy entre los terribles herejes del no descriptivismo. Lo que sí trato de hacer es de mostrar que la estructura de nuestro pensamiento ético en general, tal como viene, tal como lo practicamos, es una mezcla de estas dos cosas, que se origina en el consecuencialismo y se expresa en el deontologismo por razones más que nada retóricas y prácticas. De modo que no era una propuesta, sino una pretensión de análisis
del discurso. Por otro lado, sobre la función del derecho para resolver los problemas. Veo que cada vez somos más escépticos acerca de la capacidad del sistema jurídico para resolver los problemas. Lo único que va a faltar es que deroguemos todo el sistema jurídico y busquemos alguna otra cosa. Pero en realidad las leyes fueron inventadas para eso. No digo para resolver los problemas de modo justo, sino para resolver de un modo eficaz problemas que el mandamás de turno creía tener, ¿no? No estoy hablando de justicia, estoy hablando de estructura. Y para hacer esto se inventaron las normas. ¿En qué consisten las normas? Yo me imagino al individuo primitivo con un garrote grande en la mano que mira fieramente a sus colegas de caverna y les inspira temor. Pero con esto él no está gobernando. Mientras no dice nada, no está gobernando. Para lograr que la gente se comporte como él quiere, tiene que decir, hagan esto, vayan a cazar un dinosaurio para mí, porque si no les voy a pegar un garrotazo en la cabeza. Aquí tenemos el derecho, acá así funciona el derecho. Es decir, el que tiene el poder nos dice qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer y nos cuenta cuáles son las consecuencias de nuestra desobediencia. Esto no siempre ha funcionado bien, pero más o menos ha funcionado a lo largo de los siglos. Pero en los últimos 100 años, en los últimos 80 años, diría, las cosas han cambiado, porque las personas, los legisladores, los jueces no tanto, pero sí los legisladores, los gobernantes y los diplomáticos, etcétera, han empezado a pensar que obligar y prohibir es algo muy antipático y que es mucho mejor garantizar derechos. Entonces, en lugar de decir, no hagan esto porque le doy palo, hagan esto otro porque si no lo hacen le doy palo, dicen, todos tienen derecho a tal cosa. Claro, para que todos tengan satisfecho ese derecho, los demás tienen que hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Pero yo no digo qué palo les voy a dar. Lo dejo en el aire, porque estoy planteando derechos. Y así es como estamos legislando por derechos cada vez más, porque es muy simpático, y no estamos legislando por obligaciones ni prohibiciones, porque es antipático. Pero fíjense ustedes, cuando supongamos que yo soy legislador, ¿en qué momento tiene que cumplirla y bajo qué sanción? Porque si no, no me aseguro que se cumpla. Ahora, cuando yo legislo por derecho, digo, todos los X tienen derecho al Y. Pero no digo quién le tiene que dar el Y a los X. Entonces ahí el fardo se lo tiro a los jueces, que vayan y averigüen y vean qué hacen. Y obligo a los jueces a legislar en temas que los jueces no están capacitados para legislar, porque no tienen ni siquiera la estructura institucional para hacerlo. Y parte de esto es la exigencia que le hacemos a los jueces de ponderar. Y ponderar quiere decir pesar, poner en la balanza de la justicia. Claro, pero la balanza física, la que nos permitía pesar cosas, pesaba cosas que tenían su peso físico. Y a veces, es más, pesaban, digamos, un montón de porotos contra una pesa. La pesa, un pedazo de metal certificado por el Estado, formaba parte de un sistema de pesas y medidas. Y nosotros, usuarios de la balanza de la justicia y ponderadores,
tenemos que pesar cosas que no tienen peso, porque son imaginarios ideales, y encima tampoco tenemos algo parecido a un sistema de pesas y medidas apropiado para estos objetos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro conejo, el conejo de la galera. Sacamos el conejo de la galera y decimos, he ponderado. Y es cierto que he ponderado. No estoy mintiendo. Yo he consultado mi mente después de una lucha entre conejos y cucarachas y chapulines, me dio un resultado y digo, este es el resultado de mi ponderación. Pero yo no puedo demostrar que mi ponderación es mejor que la del vecino. Y este es el grave problema metodológico que yo estoy tratando de señalar. Es decir, estamos todo el tiempo descansando en un método que no funciona y argumentamos como si funcionara. Pero nos damos cuenta de que no funciona, hasta el punto de que tenemos democracia y que tenemos jueces y que tenemos tribunales colegiados donde tenemos cuidado de que los números de jueces sea impar para que puedan desempatar. ¿Qué quiere decir? Si hay que votar, ¿se está votando entre la verdad y la mentira? No, claro que no, se está votando opiniones. Por eso somos tan tolerantes con los jueces que quedan en minoría. Hoy sí, mañana no, ya veremos. Son todas opiniones. Las opiniones son libres. Decía un famoso juez argentino, las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Bueno, como decía en el ejemplo, saber si Carlomagno es anterior o posterior a Kennedy es un hecho, es sagrado, hay una verdad. Ahora, saber si hay que despenalizar el aborto o no, no es un hecho, es una opinión y es libre. Y como no tenemos verdad al respecto, no podemos alcanzar ninguna verdad ni ninguna falsedad, lo que hacemos es votar. Es lo mejor que hemos podido obtener, lo mejor que hemos podido inventar. Y más vale que lo cuidemos y lo mejoremos. Pero no sigamos diciendo que esto es la verdad. Bueno, les comento que la finalidad de las jornadas es básicamente tener debate entre los ponentes, razón por la cual damos prioridad a los demás conferencistas a que puedan plantear preguntas o objeciones. ¿Hay alguna más entre nuestros ponentes del Congreso? Bueno, y si no es el caso, entonces yo sí quisiera comentar algo. Lo primero es que tengo una seria objeción a algo de lo que dijiste, Ricardo, pero no tiene que ver contigo, tiene que ver con Ferrajoli. Y tiene que ver con la implicatura que está detrás de calificarte como paleopositivista. La implicatura es que tienes un pensamiento obsoleto. Pero en realidad yo lo que he visto a lo largo de tu excelente, muy interesante ponencia, es una descripción del derecho en términos de teoría de los sistemas. Lo que yo veo es que has hablado de un sistema adaptativo complejo, en el cual a través de cierto tipo de interacciones sociales que tienen como sustento las propiedades cognitivas naturales de los agentes, de esa interacción han emergido cierto tipo de normas que vendrían a corresponder a puntos de equilibrio en el sistema. Pero como en todo sistema adaptativo complejo, son puntos de equilibrio que están sujetos a la definición codependiente del resto de los elementos del sistema. Pareciera entonces que, efectivamente, como bien ha señalado, y tendría bases incluso de carácter evolutivo, lo que ha señalado como que el planteamiento deontológico presupone elementos de carácter consecuencialista son totalmente consistentes con esto. Por ejemplo, con respecto a lo que decía Jorge, si hay alguna razón por la cual el imperativo categórico kantiano se formula en términos deontológicos es porque se espera que tenga cierto tipo de consecuencia dentro de las conductas sociales, incluyendo a aquel que está refiriendo el imperativo categórico, que no le hagan a él algo que él no haría, porque, etc. Entonces, en contra de lo que
estaba en la implicatura del comentario de Ferrajoli, yo veo que tienes un pensamiento sumamente progresista desde el punto de vista de la teoría de sistemas complejos, lo cual me parece muy interesante. Coinciden muchísimas cosas con lo que estoy trabajando en este momento y creo que también es muy relevante en términos de librarnos al fin de querer construir una teoría semejante a la de las definiciones geométricas tipo las de Tales de Mileto. Si el pensar que podemos formular estructuras estáticas independientes del tiempo, independientes de contextos, y empezar a entender el derecho desde supuestos epistémicos diferentes que veo totalmente compatibles con lo que nos estás presentando en esta mañana. Muchísimas gracias, lo he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho. Espero que tengamos la ocasión de poderlo comentar más adelante y en este contexto, pues nuestro querido Ferrajoli es el que queda como paleoteórico del derecho. Muchas gracias. Gracias a vos. Sobre esto, yo que soy amigo personal de Ferrajoli, tengo muchísimo cariño, aunque no estoy de acuerdo con las cosas que dice. Debo rescatar algo. Cuando dice que soy un paleopositivista, bueno, a los 85 años algo de paleo debo tener. Pero me gustaría una aclaración sobre algo que dijiste sobre el equilibrio, y que por cierto comparto. Pero destaco que la noción de equilibrio es una noción bastante subjetiva. Siempre pongo un ejemplo trágico. Hay un artista de circo que está en la cuerda floja y todos decimos, está haciendo equilibrio, es un equilibrista. En determinado momento, el pobre individuo que está haciendo sus ejercicios sin red pisa mal, se cae y se aplasta contra el suelo. Y todos decimos, ¡ay, qué horror! Perdió el equilibrio. Esto es una desgracia. Pero, si me permiten una cosa que parece de humor negro, el equilibrista ha adquirido un equilibrio mucho mayor, porque del suelo no se va a mover a menos que lo saquen. Pero a nadie se le ocurre llamar a eso equilibrio. Lo llamamos desgracia, tragedia. ¿Y cuál es la diferencia? Que el primer equilibrio, el inestable, la cuerda floja, nos gustaba, era un espectáculo lindo. En cambio el otro nos horroriza. Entonces llamamos equilibrio a lo que nos gusta, llamamos armonía a la relación que aprobamos y desarmonía o caos a la que no nos gusta. Y creo que tenemos que tener cuidado con el uso emotivo de las palabras, que a veces no es que tenga nada de malo usar palabras con uso emotivo. Lo que tiene de malo es creernos el contenido emotivo forma parte del cognoscitivo, cosa que hacemos muy a menudo cuando distinguimos, por ejemplo, discrecionalidad de arbitrariedad, libertad de libertinaje o caos, orden de opresión, y son todos sinónimos, sinónimos cognoscitivos y antónimos valorativos. Si tenemos en cuenta esto, vamos a poder depurar nuestro idioma jurídico de un modo muy fructífero. Muchísimas gracias. Un comentario, cuando hablo de equilibrio, estoy hablando del equilibrio del sistema complejo, el que emerge de la dinámica del sistema. Y tiene que ver con la estabilidad que tiene el comportamiento del sistema y cierto grado de predictibilidad en un horizonte de tiempo, independientemente de la calificación. Por ejemplo, el clima, mientras permanezca como esperamos que esté de aquí a los próximos 15 minutos, podemos decir que está en estado de equilibrio. La dinámica de la corrupción, por ejemplo, en México, está en un estado de equilibrio en términos de este sistema. Claro, el problema es que ya que entendemos el concepto de equilibrio derivado del sistema, podemos evaluar y podríamos decir que el estado de equilibrio emergente de los comportamientos que dan lugar a la corrupción es un estado de equilibrio no deseable. Y desde luego tratar de generar turbulencias en ese estado de equilibrio para modificar su dinámica autoorganizativa hacia otro sentido, como pasa, por ejemplo, con las vacunas, que al ponerte una vacuna lo que produce es una turbulencia que busca la autoorganizatividad del sistema inmunológico, que es un sistema deseado. Y creo que esta es una manera muy compatible con lo que ha dicho, que nos puede ayudar a repensar el papel del derecho más allá de estas supuestas categorías
universales, independientemente de tiempo, independientemente de contextos. Y veo que a fin de cuentas estamos totalmente de acuerdo. Pensar en un sistema de equilibrio en una manera descriptiva tiene que ver con cómo se está comportando el sistema. Presupuesto para la evaluación, con quién sabe qué criterios, se conecta también con lo que ha dicho, la diversidad de criterios dentro del propio sistema, y qué estrategias de modificación del sistema mismo también son los que podrían establecer. Entonces, veo que a fin de cuentas estamos exactamente en la misma posición. Estamos muy de acuerdo. Estamos hablando del equilibrio dinámico, del equilibrio del Exactamente, sistema, el equilibrio del individuo que anda en bicicleta, ¿no? así es, Tiene exactamente, el equilibrio mientras se mueve y porque se mueve, no es el equilibrio estático. así Pero es, claro, cuando hablabas del equilibrio, el equilibrio del sistema corrupto, por ejemplo, me recuerda lo que decía yo, el equilibrio de mi enemigo es mi desequilibrio. así es. Así es, y claro, pensar en estos términos es muy distinto estar pensando el derecho, que de alguna manera hereda esta pretensión de categorías fijas, pensar el derecho como algo que va a generar modificaciones en la dinámica de ese sistema, como esperaríamos que también lo hicieran las categorías éticas. Y tal vez pensar la manera del derecho como una técnica de ingeniería social alternativa, desde esta perspectiva, que te agradezco mucho y que, bueno, internamente me ha sugerido una compatibilidad total con la teoría de los sistemas complejos aplicados al derecho. Que muchísimas gracias, Ricardo, por tu muy progresista conferencia. Ha sido un gran placer y muchas Al gracias por la contrario, muchísimas gracias, ha sido un honor. Doctor, antes de cerrar con su participación, me gustaría formularle una pregunta por parte de nuestro público aquí en Zoom. Y también hay una solicitud. Bueno, hay varias preguntas y comentarios y solicitudes, pero al menos vamos a formular esta. ¿Cuál sería la función del derecho desde el punto de vista epistemológico? Nos pregunta Juan Carlos González. Y por otra parte nos preguntan si nos podría compartir su ponencia o el artículo en donde pudiéramos consultar. Muchas gracias, doctora. Adelante. Por favor, gracias a usted. Bueno, por un lado, sí, ciertamente puedo compartirlo. Se lo voy a mandar al doctor Cáceres. En cuanto a la función del derecho, la función epistemológica del derecho, no termino de comprender, porque el derecho es el objeto a conocer, de modo que hay una epistemología del derecho, pero no hay un derecho de la epistemología. Me parece que no es capicúa el tema. Y en materia de epistemología del derecho, tenemos muy serios problemas, porque lo primero que hay que hacer para conocer un objeto es saber cuál es el objeto a conocer. Y nosotros, los abogados y juristas, desde hace muchas décadas, de hace siglos, estamos en desacuerdo entre nosotros acerca de en qué consiste este objeto que queremos conocer. Porque claro, nunca vamos a hacer un conocimiento digno de ese nombre. Pero además, una vez que estableciéramos, que identificáramos el objeto, tendríamos que saber qué método vamos a usar para conocerlo. Y ahí aparece el tema del que hablábamos hace un rato, porque constantemente muchos abogados, muchos juristas, incluso muchos filósofos del derecho, sostienen que lo fundamental de conocer en el derecho es la justicia. Y claro, eso estaría muy bien, pero no hay ningún método para conocer la justicia. Tanto que yo descreo de que exista tal cosa como la justicia. Lo que hay son opiniones. Pero entonces, mientras pensemos que el conocimiento del derecho no se agota en la ley, sino que depende de los principios, que los principios no dependen de los tratados, sino que son anteriores y superiores, y que todo esto se advierte mediante la intuición axiológica o la sindéresis o el buen sentido, bueno, no vamos a ir a ninguna parte. Estamos hablando de teología y no de derecho. Excelente, muchas gracias, doctor. A continuación le daré la palabra también al doctor Daniel Borra, que nos está comentando por acá que quisiera hacer algún comentario. Adelante, doctor, por favor. ¿Qué tal, Bueno, Daniel? muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? Un gusto escucharlo nuevamente
y agradecerle al doctor Cáceres la apertura con su disertación. No, era un comentario, yo creo que cada vez es más difícil identificar lo que entendemos por derecho, porque cuando uno estudió en la facultad, al menos, le enseñaban que el derecho estaba formado por reglas, ¿no? Justo o injusto, pero podía identificar el fenómeno jurídico. Hoy hablamos de principios, valoraciones, construcciones, interpretaciones, argumentación, mitos, simbologías, con lo cual ese fenómeno cada vez es mucho más complejo y eso creo que atenta respecto incluso a la autoridad normativa del derecho, ¿no? Porque pareciera ser que el derecho queda, su autoridad o lo que es derecho queda subordinado a la interpretación o argumentación de turno, ¿no? Constantemente, y va diluyendo la autoridad normativa del derecho y el razonamiento jurídico. Un razonamiento jurídico que termina mezclándose con el razonamiento moral o político según quien esté argumentando en ese momento. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Efectivamente, estamos mezclando una cosa con otra y no es que no podamos mezclar, podemos mezclar lo que se nos dé la gana. Lo que pasa es para qué lo hacemos y con qué resultado. Y creo que el resultado no es muy favorable. Creo que gran parte del problema reside, si me permiten ustedes una comparación. La química avanza gracias a los químicos. Y la función de los químicos es hacer avanzar la química. El derecho avanza gracias a los abogados. Y la función de los abogados no es hacer avanzar el derecho, es ganar juicios. Y lo que digo de los abogados vale también para los juristas, para los autores de tratados, para los magistrados, etc. No se trata de ganar juicios, pero sí de sostener tesis, en todo caso. Entonces, claro, vivimos desde Hammurabi para acá, por lo menos, haciendo distinciones y parecidos y comparaciones que nos permitan argumentar lo que queremos en cada momento y en cada caso. Y claro, esto está muy bien, desde el punto de vista profesional es excelente, pero desde el punto de vista epistemológico es nefasto. Muchas gracias, doctor Ricardo. Con esto daríamos por cerrada la conferencia magistral y ha sido un verdadero honor escucharlo.